En marzo de 2019, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento increíble en Saqqara. Abrieron un sarcófago negro de basalto, sellado por más de 2000 años. 2000 años. Lo que encontraron dentro cambió por completo lo que creíamos saber sobre el Códice de Tot y el paradero de la tumba perdida de Cleopatra. La primera mención del Códice de Tot aparece en el papiro de Turín, datado durante la dinastía 19, alrededor del año 1200 a.C. Textos fragmentados describen un libro, escrito por el mismísimo dios Tot, la deidad egipcia de la sabiduría, la magia y la escritura. Se decía que contenía 42 capítulos de conocimiento prohibido. Según los jeroglíficos, quien poseyera el códice tendría poder absoluto sobre los cielos, la tierra y el inframundo. Impresionante, pero había un detalle. El códice estaba resguardado en una tumba doble, sellada con magia, enterrada en las arenas, donde el Nilo se encuentra con la eternidad. Durante 3000 años, egiptólogos de todo el mundo buscaron este artefacto. Howard Carter creía que el códice se encontraba en la tumba de Tutankamón. Giovanni Belzoni, el famoso explorador italiano del siglo XIX, dedicó sus últimos años a la búsqueda de este texto perdido. Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto, declaró en 2007 que el códice probablemente nunca existió, que era solo una leyenda creada por los sacerdotes de Heliópolis para proteger secretos menores, pero todos estaban equivocados. El sarcófago negro de Saqqara no debería haber estado allí. Saqqara es conocida por la pirámide de Djoser, por la necrópolis de Memphis, por las mastabas de la tercera dinastía, pero este sarcófago en particular estaba en una zona inexplorada, 200 metros al sur del complejo de Djoser, enterrado a 18 metros bajo la superficie. No había marcas externas. Nada. Ningún jeroglífico en la tapa. Ninguna indicación de quién estaba enterrado allí. El equipo liderado por la doctora Amira Hassan, arqueóloga de la Universidad del Cairo, inicialmente creyó haber encontrado una tumba saqueada y reutilizada en el periodo romano. Las dataciones por carbono 14 de la madera carbonizada alrededor del sarcófago indicaban el año 30 a.C., con un margen de error de solo 15 años. 30 a.C., justo el año de la muerte de Cleopatra. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Cuando abrieron la tapa de basalto, que pesaba más de 2 toneladas, encontraron la momia de un hombre de aproximadamente 50 años. El proceso de momificación era de una calidad excepcional, superior al de muchos faraones conocidos. Los lienzos de lino contenían 93 capas sobrepuestas. Imaginen la dedicación. El rostro estaba cubierto por una máscara mortuoria de oro puro. Oro puro, no solo un baño, decorada con jeroglíficos en escritura hierática avanzada. La máscara por sí sola pesaba 14 kilos, pero lo que estaba en las manos de la momia dejó a todos sin aliento. Un cilindro de cobre sellado con cera de abeja y resina de acacia. Dentro del cilindro, 42 hojas de papiro, preservadas perfectamente, escritas en jeroglíficos, hierático y demótico, las 3 formas de escritura egipcia usadas simultáneamente solo por escribas de nivel supremo. La primera línea del primer papiro decía: «Yo soy Apolodoro de Alejandría, guardián del último secreto de Cleopatra Septe Filopator, sierva de Isis, señora del Alto y Bajo Egipto». Apolodoro. El nombre era conocido. Plutarco, el famoso historiador griego, mencionó a Apolodoro en sus vidas paralelas,
como el consejero más cercano de Cleopatra, el hombre que la escondió dentro de una alfombra para llevarla secretamente al encuentro con Julio César en 48 a.C. Pero los registros históricos afirmaban que Apolodoro había desaparecido después de la batalla de Accio en 31 a.C. Nadie sabía qué había pasado con él. Ahora lo sabíamos. Había sido enterrado como un faraón. ¡Impresionante! El segundo papiro del cilindro contenía una lista. 42 elementos, descritos en jeroglíficos específicos, cada uno con un símbolo al lado. La doctora Hassan reconoció inmediatamente el patrón. Era un índice. Un índice. Los 42 capítulos del Códice de Tot, mencionados en el Papiro de Turín, finalmente catalogados e identificados. Pero el texto no era el códice en sí, era una guía, un mapa intelectual para encontrarlo. El tercer papiro traía coordenadas, no en el sentido moderno, sino en términos de marcos geográficos egipcios, donde el templo de Isis encuentra la estrella de Sirio en el solsticio de verano, donde el Nilo corta la línea entre Heliópolis y Alejandría, donde la luna llena refleja en las aguas sagradas del lago Mareotis. Arqueólogos tardaron 8 meses en decodificar las referencias. 8 meses. La ubicación apuntaba a Taposiris Magna, un sitio arqueológico a 32 kilómetros al oeste de Alejandría, a la orilla de la costa mediterránea. Este lugar ya era sospechoso de albergar la tumba de Cleopatra desde 2006, cuando la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez inició excavaciones basadas en evidencias numismáticas y textuales. Pero Martínez nunca encontró la entrada. Las excavaciones revelaron templos, túneles, monedas con el rostro de Cleopatra, pero ninguna cámara mortuoria. El cuarto papiro de Apolodoro explicaba por qué. La tumba verdadera no estaba bajo el templo, estaba bajo el agua. Durante 2000 años, el nivel del mar Mediterráneo subió aproximadamente 4 metros en la costa de Egipto. Lo que antes era tierra firme al lado del templo de Taposiris, ahora estaba submerso. Cleopatra había construido su tumba deliberadamente debajo del nivel del mar, en una cámara impermeable de caliza reforzada con plomo derretido, accesible solo por un túnel que se cerraba automáticamente con el peso del agua después del entierro. Una ingeniería brillante. El quinto papiro contenía instrucciones para abrir la tumba sin inundarla. Describía un sistema de contrapesos y compuertas creado por ingenieros griegos al servicio de Cleopatra. El texto mencionaba específicamente a Ctesibio de Alejandría, inventor de la bomba de agua, como el responsable del mecanismo de drenaje, según Apolodoro. La clave para accionar las compuertas estaba escondida en uno de los 42 capítulos del Códice de Tot. Ahí estaba la conexión. Cleopatra no solo conocía el códice, ella lo usó como llave para proteger su propia tumba. El sexto papiro revelaba dónde estaba el códice. Apolodoro escribió que Cleopatra había ordenado la creación de 3 copias del códice original. La primera fue enterrada con Julio César en Roma, pero destruida durante el gran incendio de Roma en 64 después de Cristo. La segunda fue guardada en la Biblioteca de Alejandría, consumida por las llamas cuando Julio César accidentalmente incendió parte de la biblioteca en 48 a.C. La tercera copia, la última sobreviviente, fue sellada dentro de la tumba de Cleopatra junto con su cuerpo y los de Marco Antonio y sus hijos. Pero había una cuarta copia, incompleta, fragmentada, creada a las apuradas por Apolodoro en los días finales antes del suicidio de Cleopatra. Esa copia contenía solo los capítulos necesarios para abrir la tumba submersa. Apolodoro la guardó consigo, sabiendo que un día sería necesaria.
para que el mundo descubriera la verdad sobre la última reina de Egipto. El séptimo papiro era el fragmento del códice, 3 capítulos de los 42 originales. Capítulo 37. Cómo manipular el agua con palabras de poder. Capítulo 38. Cómo leer estrellas muertas. Capítulo 39. Cómo abrir lo que los dioses sellaron. La traducción completa llevó 2 años. Egiptólogos de 17 países diferentes colaboraron para descifrar el lenguaje arcaico, los símbolos mezclados de hierático tardío con demótico inicial, las referencias cruzadas a textos perdidos como el libro de las cavernas y el libro del Amduat. El profesor Jean-Luc Moreau, de la Sorbona, especialista en textos ptolemaicos, afirmó que la complejidad lingüística del fragmento era superior a cualquier documento conocido del período helenístico en Egipto. Increíble. El capítulo 39 contenía las instrucciones, una secuencia específica de acciones para desarmar el sistema de compuertas de Cleopatra. Primero, identificar la ubicación exacta de la entrada sumergida usando la posición de la estrella de Sirio durante el solsticio de verano, calculado para el año 30 a.C. Segundo, drenar progresivamente el agua usando bombas modernas para crear una cámara de trabajo seca alrededor de la entrada. Tercero, localizar el mecanismo de traba, descrito como 3 discos de bronce entrelazados con inscripciones en griego antiguo. Cuarto, girar los discos en la secuencia correcta, basada en los nombres secretos de Isis mencionados en el papiro de Ani, parte del libro de los muertos. La doctora Emira Hassan consiguió financiamiento del Ministerio de Antigüedades de Egipto y de un consorcio internacional de universidades. En agosto de 2022, buzos arqueológicos localizaron la entrada sumergida exactamente donde Apolodoro había indicado. Estaba a 6 metros de profundidad, disfrazada como parte de la fundación natural de roca calcárea. Llevó 4 meses drenar el sitio y crear una estructura de contención. Cuando entraron en la cámara por primera vez en diciembre de 2022, el equipo encontró un corredor descendente de 30 metros, cortado en ángulo perfecto en el calcáreo, revestido con placas de plomo para impedir la infiltración de agua. Al final del corredor, una puerta doble de granito negro, cada hoja pesando aproximadamente 5 toneladas. Impresionante. Los discos de bronce descritos por Apolodoro estaban incrustados en el centro de la puerta. La profesora Elena Vázquez, epigrafista especializada en textos ptolemaicos, identificó las inscripciones en los discos. Eran variaciones del nombre de Isis en diferentes períodos de la historia egipcia. Aset, el nombre original en egipcio antiguo. Ese, la forma del Reino Medio. Isi, la pronunciación griega. Los discos necesitaban ser girados para alinear los 3 nombres simultáneamente. Cuando alinearon los discos, oyeron un mecanismo interno moviéndose. Engranajes de bronce rechinando después de 2000 años. Increíble. Las puertas de granito se deslizaron a los lados, revelando una cámara octogonal de 12 metros de diámetro. El techo estaba decorado con estrellas doradas incrustadas en lapislázuli, representando el cielo nocturno de Alejandría en la fecha exacta de la muerte de Cleopatra. 10 de agosto de 30 a.C. Las paredes estaban cubiertas con jeroglíficos pintados en azul, rojo y dorado, narrando la vida de Cleopatra desde su nacimiento hasta su muerte. Una maravilla. En el centro de la cámara, 3 sarcófagos de mármol blanco importado de Carrara, en Italia. El mayor, en el centro, pertenecía a Cleopatra. Estaba cubierto con hojas de oro y decorado con la imagen de la reina como Isis, usando el disco solar
y los cuernos de vaca característicos de la diosa. A la derecha, el sarcófago de Marco Antonio, decorado con símbolos romanos y egipcios mezclados. Una fusión de los dos mundos que él habitó. A la izquierda, un sarcófago menor, conteniendo los restos de los hijos gemelos de Cleopatra y Marco Antonio, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Pero lo más importante estaba a los pies del sarcófago de Cleopatra. ¡Asombroso! Una caja de ébano negro incrustada con jeroglíficos en plata. La doctora Amira Hassan reconoció inmediatamente los símbolos. Eran los mismos del índice encontrado con Apolodoro. Los 42 capítulos del Códice de Thoth. El Códice de Thoth. Abrieron la caja con instrumentos de precisión, usando guantes y máscaras para evitar la contaminación. Dentro, encontraron 94 hojas de papiro, cada una midiendo exactamente 50 centímetros de altura por 30 de ancho, cosidas en secuencia para formar un rollo de casi 30 metros cuando extendido. La tinta era hecha de carbono vegetal mezclado con óxido de hierro, garantizando durabilidad extrema. La datación por carbono 14 confirmó. El papiro fue producido entre 50 y 30 a.C., al final del período ptolemaico. El Códice de Thoth estaba completo. Al fin. Los primeros 5 capítulos trataban de astronomía avanzada. Describían el movimiento de los planetas con una precisión que solo sería redescubierta por Copérnico 1500 años después. El capítulo 3 incluía cálculos matemáticos del diámetro de la Tierra, con un margen de error de solo 2% en relación con las mediciones modernas. El capítulo 5 mencionaba 5 planetas visibles a ojo desnudo, más 2 cuerpos celestes que brillaban débilmente al amanecer, posible referencia a Urano y Neptuno, que solo fueron oficialmente descubiertos en los siglos XVIII y XIX. Una locura. Los capítulos 6 a 15 abordaban la medicina. Contenían descripciones de cirugías cerebrales, técnicas de anestesia usando opio y mandrágora, procedimientos de esterilización de instrumentos con fuego y vinagre. El capítulo 10 describía el sistema circulatorio humano con detalles que William Harvey solo redescubriría en 1628. El capítulo 13 mencionaba organismos invisibles que causaban enfermedades, un concepto similar a la teoría microbiana que Louis Pasteur establecería apenas en el siglo XIX. Ciencia pura. Los capítulos 16 a 30 eran sobre química y alquimia. Explicaban procesos de destilación, metalurgia, producción de vidrio colorido, creación de pigmentos permanentes. El capítulo 22 contenía la fórmula exacta del fuego griego, el arma incendiaria bizantina cuya composición se perdió en la historia. El capítulo 26 describía la producción de acero de alta calidad usando hornos de carbón en temperaturas específicas. Conocimiento que solo sería dominado sistemáticamente en la Revolución Industrial. Increíble avance. Los capítulos 31 a 37 abordaban física e ingeniería. Detallaban principios de hidráulica, palancas, poleas, tornillos de Arquímedes, bombas de vacío. El capítulo 33 incluía esbozos de máquinas voladoras basadas en principios de sustentación aerodinámica. El capítulo 35 describía un dispositivo para medir terremotos usando péndulos y recipientes de mercurio, similar al sismoscopio inventado por Zhang Heng en China en el año 132 después de Cristo. Genios. Los últimos 5 capítulos eran diferentes. Trataban de filosofía, conciencia y la naturaleza de la realidad. El capítulo 40 afirmaba que el tiempo no era lineal, sino circular y sobrepuesto.
donde pasado y futuro coexistían simultáneamente en diferentes capas de percepción. Imagínate eso. El capítulo 41 describía técnicas de meditación para acceder a recuerdos de vidas pasadas, similar a conceptos budistas que llegarían a Egipto siglos después, a través de la ruta de la seda. ¡Qué locura! El capítulo 42, el último, contenía una única frase en jeroglíficos monumentales. Quien lee estas palabras ya sabía de ellas. Pues el conocimiento verdadero no se aprende, solo se recuerda. Piénsalo. La verdad es que este descubrimiento se mantuvo en secreto, en absoluto secreto, durante 18 meses. El gobierno egipcio temía saqueos arqueológicos, presiones internacionales y conflictos políticos sobre la propiedad del artefacto. Mientras tanto, equipos de especialistas trabajaron en turnos de 12 horas para digitalizar, traducir y analizar cada símbolo del códice. Una locura. El doctor Roberto Chen, un físico teórico de la Universidad de Cambridge, quedó particularmente intrigado con el capítulo 37, sobre manipulación de agua. Según su análisis, las descripciones no eran mágicas ni metafóricas. No, señores. Eran instrucciones técnicas sobre cómo usar resonancia sonora en frecuencias específicas para modificar la tensión superficial del agua y crear patrones de flujo controlado. ¡Qué inteligencia! Él construyó un prototipo basado en las instrucciones del códice y consiguió hacer que el agua subiera contra la gravedad dentro de un tubo de bronce, utilizando solamente vibraciones sonoras de 428 Hz. ¡Increíble! La doctora Fátima Al-Rashid, historiadora de la ciencia en la Universidad Americana del Cairo, propuso una teoría controvertida. Según ella, el códice de Tot no fue escrito por Tot ni por sacerdotes egipcios. No, fue compilado por Cleópatra, con ayuda de los mayores científicos de su época, reunidos en la Biblioteca de Alejandría. Impresionante. Cleópatra, ojo, hablaba 9 idiomas, estudió matemáticas, astronomía, medicina y filosofía con los mejores maestros disponibles. Tuvo acceso a textos de Aristóteles, Euclides, Arquímedes, Herófilo, Eratóstenes y decenas de otros genios, cuyas obras fueron parcialmente o totalmente perdidas. Imagínate la magnitud de esto. La teoría de Al-Rashid sugiere que Cleópatra creó el códice como un archivo de seguridad del conocimiento más avanzado de su era. Sabiendo que el Imperio Romano destruiría la cultura helenística de Egipto después de su muerte. Una jugada maestra. Ella deliberadamente atribuyó el texto a Tot, dios de la sabiduría, para garantizar que sería preservado como texto sagrado, en lugar de ser descartado como obra humana. Astuta, fue un intento desesperado de salvar milenios de conocimiento científico y filosófico que de otra forma se perdería. Si esta teoría es correcta, entonces el códice de Tot es mucho más valioso que cualquier tesoro arqueológico. Es una cápsula del tiempo intelectual del mundo antiguo, conteniendo conocimientos que tardamos 1500 años en redescubrir, y algunos que aún no comprendemos completamente. En junio de 2024, el Ministerio de Antigüedades de Egipto finalmente anunció el descubrimiento al público. La reacción fue explosiva. Universidades de 63 países solicitaron acceso al códice. 63. El Vaticano envió representantes alegando que el texto contenía herejías contra el cristianismo primitivo. La UNESCO declaró el sitio de Taposiris Magna como Patrimonio Mundial de la Humanidad, con estatus de protección máxima.
El gobierno egipcio anunció la construcción de un nuevo museo dedicado exclusivamente a la exposición del códice y de los artefactos relacionados con Cleopatra. Histórico. Pero la pregunta permanece. Si Cleopatra tenía acceso a conocimiento tan avanzado, ¿por qué no lo usó para salvar a Egipto de Roma? ¿Por qué permitió que Marco Antonio perdiera la batalla de Accio? ¿Por qué eligió el suicidio en vez de usar el poder prometido por el códice? ¿Por qué? El capítulo 42 ofrece una respuesta. Cleopatra entendió que el conocimiento sin sabiduría es solo información. Ella sabía que Roma vencería no por superioridad tecnológica o intelectual, sino por brutalidad organizacional y voluntad de poder ilimitada. Ningún texto sagrado o ciencia avanzada podría cambiar eso. Triste, pero cierto. Entonces ella hizo la única cosa que garantizaría la supervivencia del conocimiento. Lo escondió donde solo los dignos podrían encontrarlo. Protegido por las aguas del tiempo. ¡Qué visionaria! Apolodoro cumplió su misión. Él guardó la llave por 2000 años, esperando en su sarcófago negro hasta que la humanidad estuviera lista para recibir el conocimiento nuevamente. Y cuando abrimos aquel sarcófago en Saqqara, no encontramos solo papiros antiguos. No, encontramos un aviso, encontramos un regalo, encontramos la prueba de que nuestros ancestros eran más sabios de lo que jamás imaginamos. Así de simple, el Códice de Thoth ahora está siendo traducido a 26 idiomas modernos. Científicos están validando cada afirmación, cada fórmula, cada teoría propuesta en los 42 capítulos, y con cada nuevo análisis descubren que Cleopatra tenía razón. Los antiguos sabían, nosotros, los que olvidamos. Si quieres apoyar investigaciones como esta que traen a la luz los secretos que la historia oficial enterró, usa el Super Thanks justo aquí abajo. Ándale. Cada contribución financia nuestra próxima expedición a los archivos prohibidos del pasado. Gracias. Ahora, la cuestión real es: ¿cuántos otros textos como el Códice de Thoth aún están escondidos bajo las arenas de Egipto? ¿Cuántas cámaras secretas existen esperando para ser abiertas? ¿Cuántas verdades fueron deliberadamente enterradas para protegerlas de imperios que destruían el conocimiento? ¡Escalofriante! La doctora Hassan cree que existen por lo menos 15 lugares en Egipto que corresponden a descripciones de textos antiguos sobre bibliotecas enterradas y archivos sagrados. 15. 5 están en Alejandría, sumergidos por el aumento del nivel del mar. 3 están en Luxor, bajo templos que aún no han sido completamente excavados. 4 están en Giza, posiblemente dentro o bajo las pirámides. 2 están en Ábidos, en el templo de Seti I. 1 está en Dendera, en el complejo del templo de Hathor. Dime si no es para volverse loco, pero aquí viene lo malo. Hay un problema. El gobierno egipcio ha restringido nuevas excavaciones en sitios considerados sensibles. Políticas de protección patrimonial, legítimas y necesarias, terminaron también impidiendo investigaciones que podrían revelar más textos perdidos. ¡Qué tragedia! Y hay presiones externas, instituciones religiosas que ven estos textos como amenazas a narrativas establecidas, potencias extranjeras que temen perder el control sobre la narrativa histórica de la civilización occidental. Cleopatra lo sabía. Por eso ella no solo escondió el códice. No, ella creó un sistema, un juego de pistas distribuido por todo Egipto, conectando templos, tumbas, papiros e inscripciones en una red de conocimiento protegido. ¡Genial! Apolodoro fue solo una pieza, la primera pieza. Y ahora que la encontramos, podemos ver el patrón completo. ¡Wow!
¿Cuál misterio egipcio te deja más intrigado? ¿Crees que aún existen textos como el Códice de Tot esperando ser descubiertos? Comparte tu opinión en los comentarios. Los estamos leyendo. ¿Cuál tumba deberíamos investigar a continuación? Es una pregunta que nos carcome por dentro, una pregunta que nos impulsa a adentrarnos aún más en las arenas del tiempo, porque la búsqueda no ha terminado, ni mucho menos. Apenas hemos arañado la superficie de un misterio que se extiende por siglos, un misterio que promete revelaciones increíbles. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos ahora? ¿Qué nuevo descubrimiento nos aguarda? ¿Qué nuevo sarcófago o papiro ancestral nos contará la siguiente parte de esta historia fascinante? Quizás deberíamos volver a Saqqara, ese cementerio milenario que guarda secretos innumerables. Tal vez la respuesta se encuentre en las profundidades de alguna tumba olvidada, a la espera de ser descubierta. O, quizás, deberíamos seguir las pistas del Códice de Tot, ese libro enigmático que promete poderes inimaginables. A lo mejor, la clave para encontrar la tumba de Cleopatra yace escondida en sus páginas. Pero también podríamos explorar Taposiris Magna, donde Kathleen Martínez ha dedicado su vida a la búsqueda de la reina del Nilo. ¿Será que ella está más cerca de lo que imaginamos? ¿O deberíamos prestar atención a las leyendas que hablan de un tesoro oculto en algún lugar remoto del desierto? Un tesoro que podría revelar la verdad sobre el linaje de Cleopatra y su conexión con los dioses. La verdad es que las posibilidades son infinitas y cada camino nos lleva a un nuevo enigma, a un nuevo desafío. Pero de una cosa podemos estar seguros: no nos rendiremos. Seguiremos buscando, seguiremos excavando, seguiremos desenterrando los secretos del antiguo Egipto hasta que la tumba de Cleopatra y los misterios del Códice de Tot sean revelados. Así que prepárense porque la aventura continúa.